Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de Olga Sánchez Cordero. Da una conferencia de prensa sin pies ni cabeza. No sabe ella si va a apoyar la Cuarta Transformación o va a apoyar a los ministros de la Corte con esto de los salarios. Lo peor de todo es que ella dice que va a renunciar a su sueldo que le va a entregar la Cuarta Transformación, pero se va a quedar con su pensión que le dan los ministros de la Suprema Corte, que es por cierto mucho más grande, mucho más importante. Se quedó con la cantidad más grande de las dos. Bueno, de eso vamos a platicar, y en medio de todo esto, de este desastre todavía ideológico en la Secretaría de Gobernación, está lo que es este proceso para renovar al presidente de la Suprema Corte, donde dicen, y salen muchas columnas, es una estrategia mediática el día de hoy para decirnos que hay dos equipos, uno de ellos encabezados por Julio Scherer, los liberales, y el otro de ellos encabezados por Olga Sánchez Cordero, los conservadores. Y sobre todo los conservadores son los que están dinamitando todas estas estrategias e ideas del gobierno de Andrés Manuel, que eso sería lo peor de todo. Vamos a iniciar con este tema justamente, que es la parte medular de todo esto, y vamos con la columna de Raúl Rodríguez Cortés, pero insisto, son varios columnistas que sacan este tema el día de hoy: Raúl Rodríguez Cortés, Mario Maldonado, también Soca Raimundo Riva Palacio y alguien más que se me fue el nombre, y eso de los medios que alcancé a ver. Los cuatro suicidas de la Suprema Corte. Y dice lo siguiente: al interior de la Corte hay dos bandos. De un lado está Arturo Saldívar, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Norma Lucía Piña, José Fernando Franco y Javier Lainez, quienes vieron como su interlocutor a su consejero jurídico, Julio Scherer. Ese es el equipo de los liberales. Y el otro equipo, el de enfrente, el otro es Luis María Aguilar, el presidente de la Corte, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes vieron en Sánchez Cordero esa interlocución, el equipo de los liberales. Esos son los dos bandos que dicen que se formaron al interior de la Suprema Corte. En estos últimos recibieron de la ministra en retiro la seguridad, estos últimos los conservadores, de que los sueldos del Poder Judicial no serían tocados y que en la terna que se propondría para la vacante que dejó José Ramón Cosío estaría la magistrada Yanine Otalora. Pero aquellos supieron que por voz de Scherer de ninguna de las dos cosas sucedería. Y efectivamente, en el caso de Yanine Otalora, lo platicamos mucho cuando subimos un video sobre este tema. Ella manejó un voto secreto hasta el final. Ella no se definió hasta el final. Habían trascendido que ella estaría en la terna, algo que finalmente no sucedió. Y parece ser que entró el berrinche, el castigo, la molestia, el enojo, el reclamo. Y el caso es que al final se definió por apoyar al PAN. Entonces, pues lo que sería una negociación política para aplicar la justicia, eso es lo que estamos viendo en este caso. Yanine Otalora quería ser ministra, no le cumplieron y se emberrinchó. Bueno, seguimos. El ministro presidente Luis María Aguilar intensificó su cabildeo con Sánchez Cordero. Dicen que también se han reunido con Slim, apoyado por Pardo Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Mena, otros dos ministros, y trató de hacer pasar como ahorro presupuestal un subejercicio de 5,000 millones de pesos. Esto es lo que les cachó Ricardo Monreal cuando presentan el primer recorte a su presupuesto del 2019, donde les dicen: a ver, espérenme, nos están transando, no, tienen que verdaderamente recortarse el presupuesto. Fue el primer punto realmente de conflicto ya de la Cuarta Transformación con el Poder Judicial. Aguilar y su grupo operaron después para alargar hasta el límite la entrega al Ejecutivo de la notificación de la vacante que se abrió tras la salida de José Ramón Cosío, que por cierto ya dejó la Suprema Corte. Y aquí termino, porque sobre todo aquí ya las columnas todas se centran en este tema, que hay una estrategia al interior de la Suprema Corte para alargar este proceso de designación del nuevo ministro, que va a presentar en la terna Andrés Manuel. En primer lugar, con este anuncio, esta notificación que se alargó hasta el límite del plazo legal. Y en segundo lugar viene una estrategia en el Senado, porque ahí es donde se aprueba al ministro y donde se discute la terna. Y es que ya sabemos que hay una alianza de los magistrados, de los ministros conservadores, con el PAN y con el PRI. Ellos son los que han hecho todo este desastre de la ley de remuneraciones. Entonces la estrategia es que van a negarse a los consensos los priistas y los panistas para alargar este proceso en el Senado lo más posible. La intención es que llegue más allá de la primera quincena del mes de enero, porque a principios del 2019 es cuando se va a dar la votación por el próximo presidente de la Corte. Y es muy importante porque sería la cabeza de uno de los tres poderes de la Unión. Es como el poder ejecutivo, pero es el poder judicial. O sea, ese es el nivel de importancia del presidente de la Corte. Y eso es lo que están peleando, dicen en estos dos equipos, los conservadores, los liberales. Entonces, sobre este tema habló Olga Sánchez Cordero, porque tampoco es coincidencia que el día que da su conferencia de prensa también saquen toda esta información. Y esto es lo que comentó sobre este asunto de los conservadores y los liberales. A ver qué opinan ustedes de su respuesta. Postura personal es primero nueva filosofía.
filosofía política y social. 21 años en la Suprema Corte del lado liberal. Yo como representar a los conservadores, me represento a mí misma y me autoadscribo como el ala liberal, y si no, libérrima en la Suprema Corte. Y es todo lo que dijo al respecto. La verdad es que no abundó si efectivamente estaba en comunicación con los ministros, ya sea conservadores, liberales, y se han dado todos estos encuentros, sobre todo una comida en Polanco que dicen que se dio con los ministros y los también senadores del PRI y del PAN, y mucha información que realmente ha estado trascendiendo en las últimas semanas, sobre todo impulsado por el caso de Puebla y obviamente también con esto de los salarios. Entonces, pues el posicionamiento de Olga Sánchez Cordero, pero hacia afuera tenemos lo siguiente, porque también lo que ocurrió el día de hoy es que el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel presentó una impugnación ante el Pleno de la Corte para descongelar esta ley de remuneraciones. Y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de la República interpuso recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por considerar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución expresamente indican que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Eso es lo que impugnó. Este es realmente el proceso legal que está mal. Esto es, según el análisis del consejero jurídico, lo que se tiene que resarcir. Es más, en las columnas que aparecen el día de hoy, que son varias sobre estos temas, dicen que efectivamente Alberto Pérez Dayán cometió este error jurídico. No debió haber declarado la suspensión por inconstitucionalidad, porque la Constitución no se puede suspender, ¿no? Finalmente es la Carta Magna, y que esto incluso lo puede hacer acreedor no a un juicio político, porque la falta no es tan grave, dicen, pero sí a una represalia administrativa, alguna sanción administrativa, porque realmente violó la ley al suspender la ley de remuneraciones. Sobre este tema habló Olga Sánchez Cordero y esto fue lo que comentó. De la ley de remuneraciones, qué bueno que me lo preguntas. Yo no comparto la decisión del ministro instructor, no lo comparto, pero lo respeto. Y ya estamos, según me informó el señor consejero jurídico, que no me toca a mí, le toca a él, ya está impugnando ante el Pleno de la Suprema Corte la decisión del ministro instructor. Nosotros tenemos una cultura, ya anótelo, que se llama cultura recursal. ¿Qué es la cultura recursal? Que no haya agravio cuando hay un recurso en contra de tu decisión. Para eso está el Pleno, para eso están las salas y para eso están los tribunales y los magistrados que están por encima. Y habla, bueno, sobre esto de los recursos procesales. Y aquí es donde se empieza ya a hacer bolas, Olga Sánchez Cordero, donde ya no puede empatar los dos intereses, proteger los sueldos de los ministros y las pensiones, y también el objetivo de la Cuarta Transformación, que es la austeridad republicana, y donde saca esta idea de que se supone que vamos a ver bien los mexicanos que done su sueldo como secretaria de Gobernación, pero se quede con su pensión. En primer lugar, el sueldo como secretaria es de 107,000 pesos, y en segundo lugar, su pensión es de 258,000. Es decir, ella se está quedando con la cantidad mayor. Pero el problema, vamos a dejar de un lado las cantidades, es este. Lo que está impulsando la Cuarta Transformación, esta iniciativa de la austeridad republicana, es que desaparezcan esas pensiones de 258,000, que es la que está decidiendo mantener Olga Sánchez Cordero. Es más, en esta conferencia de prensa también insistió que los ministros tienen derecho a esos sueldos, no se los pueden bajar porque tienen esta protección constitucional. Y que en ese sentido ella lo que apoya pues es la ley, la Constitución, y entonces están protegidos. Le decían, oye, pero es que vienen estas propuestas del gobierno y vienen... No, los ministros tienen su sueldo porque así viene con esta protección constitucional desde el texto que vino desde Inglaterra. En fin, ya sacó todo el tema histórico. Entonces se empieza a confundir porque también está a favor de la impugnación de la austeridad republicana, pero no hacia los ministros, incluso no hacia ella. Y bueno, ella incluso abundó un poco más sobre su pensión, porque ella también lo que salió fue a dar una explicación de cuáles son los privilegios que tienen los ministros y los pensionados, o los que no tienen, porque también ese fue su posicionamiento, salió a dar la cara por el Poder Judicial. Es inexacto, y esto lo quiero precisar, que yo, además de la pensión,
reciba alguna otra prestación de celulares, ayudantes, etcétera, etcétera. Simplemente es mi pensión y nunca tuve escoltas, nunca tuve más que a mi chofer y únicamente. Estuve 21 años en la Suprema Corte y esta es la pensión que me dieron por ley y por constitución. Solamente la pensión que recibo sin ninguna otra prestación. Y ese es el posicionamiento realmente de Olga Sánchez Cordero, que deja este sabor agridulce, o para muchos más bien agrio y nada de dulce, porque falta, pues no se siente ese compromiso con el proyecto. Y ella incluso dijo, es que yo estoy convencida de la visión de Andrés Manuel, de lo que quiere para México. Pero me quiero quedar con mi pensión, y tan así que voy a renunciar al salario que me va a dar la cuarta transformación, porque me voy a quedar con mi pensión. ¿Por qué? Porque eso me va a durar más de 6 años, el otro se me va a acabar en el 2024. Entonces, no se ve, no se sintió el compromiso. Es la primera conferencia de Olga Sánchez Cordero, no tiene la capacidad de comunicación, pero sobre todo, no se ha definido de qué lado está. ¿Está con los ministros o está con Andrés Manuel? No se puede, ojo, no se puede estar de los dos bandos, porque estos ministros tienen una visión distinta de lo que necesita este país y nada tiene que ver con la cuarta transformación. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.